visteis en el webinar de la semana pasada, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a ver también las dimensiones. Si recordáis, hablamos de 9 pasos que había que seguir en esas dimensiones de mindset, de estrategia y de resultados en el método de Alquimia Experience. Bueno, pues en estos próximos días vamos a hacer ese viaje en las dimensiones y repasar, bueno, pues esos diferentes pasos que nos van a llevar a conseguir nuestros objetivos en el 2022. Y hoy vamos a hablar de excusas y un poquito de heridas, porque en la mayoría de las ocasiones, ¿por qué tenemos excusas? Vienen, que ya le hemos hablado, pues por unas razones mucho más profundas, que son nuestras creencias limitantes y que son pues el origen de nuestras creencias limitantes, que al final son esas heridas del alma. Así que vamos a hablar de cómo vencer a nuestras excusas como primer paso. Mañana vamos a hablar de un protocolo para crear nuestra visión, así que no os lo perdáis, porque mañana y a lo largo de estos días seguiremos con esas diferentes dimensiones que forman el método de Alquimia Experience, que es el método de leadership junto con Metafórmula, y es el que vamos a utilizar esas 10 personas que vais a venir en ese grupo exclusivo al bootcamp con mentorías de Alquimia Experience. Así que buenos días María Pilar, buenos días Itza, Brian, Carmen, Elena, Esther, Mile. Vamos a ir invitando, si queréis ir aceptando el ascensor, para que subáis aquí al escenario y a compartir vuestras experiencias, vuestras dudas o en qué situación estáis vosotros, porque todos al final tenemos esas excusas al cabo de nuestra vida, o diría más continuamente, para no conseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Así que os vamos a ir invitando, y si queréis ir subiendo, porque por aquí se oye muchísimo mejor, podéis participar si así lo veis y os sentís, porque esta sala al final la hacemos entre todos, y ya sabéis que las noticias y el resumen de la sala las compartiré cuando terminemos la sala a lo largo de la mañana en el grupo de Telegram, que lo podéis ver aquí, los que estáis en Instagram, en mi bio de Instagram, y los que estáis por aquí en Clubhouse, también pichando a mi nombre. Y ya has subido por aquí también Sandra. Buenos días Sandra, y me encanta porque has cambiado más tu foto, ¿ves? De vez en cuando, el otro día María Pilar cambió su foto, yo sigo con Alquimia, obviamente, es el motivo del mes. Estás muy guapetona ahí, Sandra. Bueno, pues ¿cuántas veces has pospuesto una actividad con una justificación original? ¿Cuántas veces, ¿no?, has creado esa mejor excusa para saltarte tu rutina, por ejemplo, de ir a gimnasio? Yo últimamente me estoy inventando absolutamente todo tipo de excusas. Y cuántas veces también a lo mejor has dicho, ¿no?, que vas a seguir, vas a parar de comer chocolate. Y al final es que tendemos esa tendencia a justificar pues esas cosas que tenemos que cambiar, y que sabemos en el fondo que tienen que ser cambiados. Y normalmente utilizamos, es curioso, ¿no?, algunas excusas muy originales que nos hacen sentir mejor. Normalmente utilizamos esas excusas, y nuestra mente es una gran máquina de creatividad cuando se trata de inventar excusas, y lo peor de todo es que nos creemos que son ciertas verdaderamente. Eso es lo peor de todo. Y como todo, ¿no?, conocer alguna de las excusas que utilizamos va a ser la mejor herramienta para ganar la batalla y verdaderamente lograr tomar acción. Así que hoy vamos a hablar de excusas, de esas excusas originales, de dónde originan esas excusas, qué tipo de excusas tenemos, y os voy a compartir un ejercicio muy poderoso para esta semana. Ya sabéis que me gusta poner retos, especialmente los lunes. Quien acepte los retos para poner en práctica ciertos hábitos o ciertos retos que os saquen de vuestra zona de confort para que los pongáis en marcha. Así que luego os compartiré también un ejercicio, un reto que os va a ayudar, si lo ponéis en práctica, a superar esas excusas, a entender cuáles son y a superarlas. Así que, como todos sabéis que la mejor forma de aprender es
poniendo en marcha, sobre todo también junto con vuestra corporalidad. Lo hablamos en el webinar del otro día, así que os animo a que tengáis alguna forma de escribir luego el ejercicio que os voy a compartir, aunque lo compartiré por Telegram. Siempre si lo escribís vosotros, ya sabéis que la confianza es conocimiento almacenado en el cuerpo, y si tomáis nota vosotros, pues lo vais a asumir más rápidamente y mejor. Bueno, otra persona que sube por aquí, también Eliana, Mónica también, súper foto que se ha cambiado. Mónica, como no podría ser, como unas súper gafas, me encantan. Luego me dirás si son de tu de tu óptica, porque son totales, me encantan, buenísimas. Hombre, claro. Como no podía ser menos, ¿no? Me encantan, buenísimas, además está guapísima. Sandra se ha cambiado la foto también, Marco ya no sé si también, bueno, pues voy a tener que cambiar la foto, María Pilar, Itza, nos tenemos Eliana, nos tenemos que cambiar la foto en el mes de octubre. Bueno, pues seguir invitando a las personas que penséis que este tema sobre liderazgo, este tema sobre cómo vencer las excusas les puede interesar. Y una frase que a mí me encanta de Henry Ford, ¿no? Que es solo tu forma de pensar lo que decide si tendrás éxito o si vas a fracasar. Y qué importante es, ¿no? Bien digas que puedes conseguirlo o que no puedes conseguirlo, tienes razón, porque al final es lo que nos proponemos. Y normalmente nos pasa con el tema de las excusas y los hábitos, es muy típico. El otro día lo hablábamos con la comida, ¿verdad? Bueno, pues solo es un día, ¿no? Y también nos pasa muchísimo con con ese hábito o no hábito de hacer ejercicio. Estamos muy entusiasmados, ¿no? Porque sabes que es bueno para tu salud y para librarte de esos kilitos de más, o para sentirte simplemente más flexible, porque al final lo que te quieres es sentir más saludable y flexible, independientemente de lo que marque el peso. Te has comprado ropa, has ido al gimnasio, te has comprado esas nuevas zapatillas, te apuntas al gimnasio que está cerquita de casa para ponértelo todo muy cómodo, y estás totalmente decidido. Tienes el plan absolutamente perfecto. Después del trabajo me cambio y voy directamente, por lo menos aunque sean 30 minutos. Yo me lo he propuesto justo después de Clubhouse, ya os cuento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Luego llegas del trabajo después de un día súper cansado, súper estresante, tienes tu ropa de deporte ahí al lado en la cama preparadita, ¿no? Como recordándote que tienes que ir a hacer ejercicio, y llega ese momento de tomar acción, ese momento de me he hecho esta propuesta, me he propuesto, ¿no? O me he hecho esa promesa de ir a hacer ejercicio, y estás tú aquí en soledad mirándote junto a la ropa de deporte que está ahí en la cama o en la mesilla donde lo hubieses dejado, ¿no? Como recordatorio. Pero te sientes al final tan cansado que te dices al final, bueno, me voy a tomar un cafetito, me voy a sentar en el sofá un ratito, me tomo un cafetito para recuperar energía, que ha sido un día muy duro, ¿no? Y pasan los minutos y el cerebro al final empieza a pensar en la mejor excusa. A ver, que mientras tú te piensas que estás descansando, el cerebro ya está ahí dándole que te pego a pensar cuál es la mejor excusa para no ir al gimnasio, ¿no? Estás cansado, has tenido un día muy pesado, mañana seguramente te vas a encontrar mejor, vas a tener muchísimo más tiempo. Y luego además tu cerebro es muy listo, porque empieza como a verdaderamente dar incluso otra excusa, para incluso darle más credibilidad a la propia excusa que tú ya te estás buscando, ¿no? Lo mejor es que te recuperes, lo mejor es que te tranquilices, lo mejor es que te desestreses hoy, porque vas a tener mañana muchísima más energía. Y yo me pregunto, y me pasa a mí, ¿verdaderamente mañana va a ser ese mejor día? Han adelantado 1 hora, muchos recuerdos, Nieves. ¡Ay, Eva, qué bueno! ¡Cuánto tiempo, Eva! ¡Ay, qué gusto verte por allá! Por Instagram, disculpad que me estaba saludando alguien. Eva, que hace muchísimo que no veía. Un gusto verte por aquí, Eva.
Y esa situación, ¿verdad? Es bastante típica, ¿no? Y ocurre también en el trabajo, ¿no? Pues a lo mejor estás en el trabajo, llega un informe importante que puede ser muy importante a lo mejor para tu carrera. El otro día estaba hablando curiosamente con un cliente, ¿no? Que era, bueno, tengo que hacer esta presentación súper importante, con esta presentación tengo que demostrar que efectivamente van a dar la promoción y un día antes todavía no había empezado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que requieres atención y ese esfuerzo, ¿no? para terminar esa presentación, ese business case que sabes que te va a dar esa promoción, ¿no? Y lo que piensas además es que tienes mucho tiempo para hacerlo, sobre todo cuando te dan unos plazos largos, pero va pasando los días y cada día pues vas poniéndote otra excusa, ¿no? De lanzar este webinar o empezar a grabar tu webinar o sacar este nuevo producto, o sacar este nuevo bootcamp o llamar a este cliente. Bueno, y te das tus propias excusas, ¿no? Hoy tuve una reunión que tuve que cancelar, tengo que contestar estos correos que son urgentes, he quedado a comer, he quedado a tomar un café. Y al final la pregunta es ¿hasta cuándo te sigues engañándote, ¿no? A ti mismo? ¿Cuándo verdaderamente vas a tomar esa acción? Y cuando tratamos, lo normal, lo que nos ocurre es que cuando tratamos de formar y mantener hábitos, normalmente buscamos una justificación para no cambiar y para mantener la forma en la que teníamos o ese hábito antiguo en la que teníamos. Porque además las cosas se complican porque nuestro cerebro se vuelve cada vez mejor dando excusas, les vas dando excusas y cada vez pues, el mismo cerebro se va volviendo más listo haciendo esas excusas, ¿no? Creando pues, una cadena interminable entre una excusa y entre otra excusa. Pero la buena noticia también es que si llegamos a identificar cuáles son esas excusas, al final, como todo, siendo consciente, pues al final vamos a poder rechazarlas y vamos a poder tomar acción. Así que el cerebro, muy importante, como hablábamos el otro día, es muy listo creando esas excusas y además cada vez que toma unas excusas pues les vas incluso creando nuevos hábitos de tomar más excusas, pero también es cierto que si empezamos a entender de dónde nos pueden llegar esas excusas, bueno, pues le puedes empezar a educar, ¿no? para tomar esa acción. Entonces es muy importante primero el entender esas excusas. ¿Cuáles son las excusas para ver cómo las podemos superar, ¿no? Que es el objetivo de la sesión de hoy. Y es necesario además porque tenemos esa tendencia a posponer las cosas, a no tomar decisiones, a no tomar acción, a posponer. Y gracias, como hablábamos el otro día en el webinar, y los que estabais el otro día en la sala, bueno, pues tenemos una gran capacidad, sobre todo por nuestro cerebro consciente, el que rige ese 3-5% de las acciones que hacemos. Bueno, pues ese cerebro consciente es el que nos ayuda, ¿no? a crear esos planes, a recordar, a tomar decisiones y al final es nuestro mejor aliado para enfrentar, ¿no? Lo que queremos hacer en el día a día. Pero a veces también puede ser nuestro propio enemigo si no sabes colaborar, ¿no? Y si no entiendes cómo funciona tu cerebro. Y al final lo que sí es importante saber es que el enfrentar esa incomodidad, enfrentar ese cambio, porque al final recordar que el cambio, cuando estamos intentando cambiar algo, lo que nos está ocurriendo es que bueno, pues el cambio es algo distinto. El cambio, cualquier sea un hábito, tomar una decisión, lo que está haciendo el cerebro es interpretarlo como si fuese una amenaza y ahí es donde nuestra amígdala se dispara. Es la amígdala que es aquella parte del cerebro que nos protege o nos protegía a nuestros ancestros, pues de los mamuts, de los dinosaurios, ¿no? En el momento que surge algún cambio y lo interpreta como algo nuevo, se dispara y va a hacer que efectivamente, bueno, pues que entremos en esa situación que hemos oído todos de flight or freeze, ¿no? De huir, ¿no? O congelarte, ¿no? Que te quedas en el momento del terror. Entonces es importante entender cómo funciona en nuestra mente, con lo cual puede ser nuestro gran aliado o efectivamente nuestro peor enemigo. Y normalmente, pues nuestro cerebro, como quiere proteger, nos quiere crear esa corteza y además nos quiere siempre ayudar a que no gastemos energía y siempre nos va a empujar
a que vayamos hacia el placer, pero huyamos del dolor, nos van a convencer siempre a nosotros mismos de que este no es el mejor momento de tomar acción. Es, bueno, pues ¿para qué Nieves? ¿Para qué María Pilar? ¿Para qué Mónica, Marcos, Sandra, Eliana, Itza? ¿Para qué vas a tomar esta decisión? ¿Para qué vas a realizar este cambio? ¿Para qué te vas a meter en este curso? ¿Para qué vas a meterte en este proyecto? ¿Para qué te vas a pedir ayuda o vas a utilizar un coach o un mentor en este nuevo proyecto? Porque te va siempre a convencer de que no es el mejor momento. Porque es tan perezoso, en cierta manera, a la hora de incorporar un nuevo hábito, que nos va a engañar para que lo pospongamos lo máximo posible. Y tu mente y tu cerebro, pues lo que hace es mentir con esas excusas que se inventa. Son excusas que se inventan, de nuevo, con el fin o pensando que te va a ayudar, pero verdaderamente, como bien sabemos, el posponer, el no tomar acción, el no tomar decisiones, pues efectivamente no nos está ayudando en absoluto, ¿no? Entonces eso es cómo funciona nuestra mente. Y luego también lo que nos ocurre es que en la naturaleza humana, completar lo que empezamos, si empezamos algo, pero verdaderamente no lo terminamos, empezamos a tener esa disonancia, ese dolor, esa ambivalencia, si recordáis que hablábamos el otro día. Cuando empezamos a tener esa ambivalencia en nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro quiere hacer, o nosotros queremos hacer una cosa, pero nuestro cerebro tiene dentro pues esas creencias limitantes o esas heridas, lo que va a es empezar a crear ese dolor, va a crear esa ambivalencia. Y al final, cuando tenemos esa ambivalencia, lo que hace el cerebro, si tenemos una idea de que, bueno, pues quiero conseguir este objetivo, pero luego en tu subconsciente tienes esta otra idea de no soy suficiente, no soy capaz, anteriormente lo he intentado pero no me ha funcionado. Esa ambivalencia de quiero pero no soy suficiente, lo que va a hacer es que el cerebro, de nuevo, lo interpreta como un riesgo, y lo que va a hacer es bloquearse. O a lo mejor lo empiezas pero no lo terminas, y dejar inconclusa, dejar sin terminar una actividad, al final, incluso, que también nos pasa, a veces tomamos esa decisión pero no terminamos lo que empezamos, que el otro día también lo hablábamos, pues genera esa carga de culpa también y de decepción. No sé si te habrá pasado alguna vez que empiezas alguna cosa, mismamente el gimnasio. A mí me está pasando ahora, lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Me apunté al gimnasio cerca de casa, además tiene una zona como para trabajar, con lo cual perfecto, ahora que estoy trabajando desde casa, soy nómada digital. Bueno, pues digo, bueno, pues después de Clubhouse, de la sala, me voy al gimnasio, hago gimnasio, y luego ya a las 9, 9 y media me voy a la sala que tienen de trabajo, que además es súper zen, ¿no? Y te concentras muchísimo, y trabajo desde allí todas las mañanas. Bueno, pues lo empecé a hacer la primera semana. ¿Por qué? Porque pues al final las salas de Clubhouse, luego tengo que mandar el resumen del Telegram, luego que tengo que hablar mentorías, estoy con mis clientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, porque lo hice la primera semana. Lo he dejado de hacer porque he encontrado excusas. Y fijaros, ¿no? Incluso yo pues puedo, como ya muchos de vosotros, me consta saber cómo funciona nuestro cerebro, lo que nos ocurre, pero fijaros que lo importante al final no es lo que sabes, sino lo que haces. Podemos entender nuestro cerebro, pero al final es si tomamos acción, si verdaderamente detectamos nuestras excusas y si verdaderamente estamos haciendo algo pues para superarlas, ¿no? Entonces, ese no hacer o no terminar, al final, una actividad, lo que hace además es generarte una culpa, ¿no? Y una decepción. Yo misma digo, otro día que no he ido, y otro día que no he ido, y otro día que no he ido. Y lo curioso que es que, aunque el mismo cerebro es el que ha creado el que yo no vaya, porque me ha creado ciertas excusas, a la vez me está creando esa información, está guardando esa información negativa de culpa y de decepción. Y que esa imagen negativa de culpa y decepción la va a tomar también en cuenta para un futuro. Con lo cual,
es un arma de doble filo, porque no solamente nuestro cerebro nos hace que encontremos excusas, sino que incluso cuando le hacemos caso y cuando encontramos excusas y cuando no hacemos cosas o no tomamos acción, o si tomamos acción pero no terminamos, esa culpa y decepción la sigue almacenando, con lo cual la va a tomar en cuenta para un futuro. Si recordáis, el otro día también hablábamos, ¿no?, de ese bucle negativo, que por nuestros resultados, al final, los resultados que conseguimos nos crean esos pensamientos nos crean esas emociones y al final, y esas acciones, ¿no? Con lo cual es un bucle. Entonces, como en este caso es un arma de doble filo, porque como no he terminado las cosas, como estoy decepcionada, mi mente me va a medir por los resultados y mi mente va a traducir de que Nieves no estás yendo al gimnasio, Nieves no eres capaz de ir al gimnasio, rompes tus promesas, con lo cual lo que me está creando es incluso una brecha muchísimo más grande para empezar a tomar acción. Y lo que influye muchísimo en nuestras decisiones es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque al final el cerebro prefiere el no empezar esa actividad, porque al final va a recordar que es probable de que no la vayas a terminar en un futuro. Y entonces así la pospone de nuevo por todo ese dolor que te va a crear, ¿no? Por esa culpa y esa decepción de nuevo. Pero también ocurre a la inversa, como hablamos, ¿no? El bucle del éxito. Al completar una tarea con éxito, o cuando al final no has escuchado tus excusas o terminas lo que empiezas, al final el cerebro también guarda esa información como algo positivo, algo que le merece la pena recordar para el futuro. Y esto va también a ayudar de manera positiva en este sentido, en tu decisión a la hora de empezar una nueva tarea en el futuro, de tomar una decisión y de vencer tus excusas, porque ahí igualmente está creando ese registro, pero positivo, que te va a impulsar en un futuro a continuar tomando decisiones, a evitar tus excusas, porque está interpretando que eres capaz de vencer las excusas. Así que, como ves, somos seres totalmente racionales. Siempre vamos a encontrar una explicación concreta de por qué tomamos decisiones o por qué no tomamos decisiones, si encontramos excusas, si no encontramos excusas. Pero lo importante es entender eso, que podemos, igualmente que salir de ese bucle negativo, podemos crear ese bucle positivo y enseñar a nuestra mente en que empiece a recordar las cosas de las que sí somos capaces. Pero para eso tenemos que efectivamente salir de ese bucle, ser capaces, que vamos a tener esa barrera del terror, ser conscientes de que ante esa ambivalencia de quiero hacer algo, pero en el fondo por mis creencias limitantes, que ahora hablaremos, o por mis heridas, mi cerebro en el fondo está interpretando que no soy capaz, con lo cual me va a paralizar. Pero si venzo esa barrera del terror y si tomo ese primer paso, mi cerebro va a interpretar, va a crear ese nuevo recuerdo, ese nuevo registro, ¿no? en tu sistema operativo, como hablábamos el otro día, para recordar que efectivamente sí eres capaz de vencer esas excusas. Así que eso es cómo funciona nuestro cerebro, y es muy importante el saberlo, es muy importante, como todo, ¿no?, ser conscientes para ver cómo lo podemos vencer. Y normalmente hay varios motivos por lo que a veces posponemos, por los que a veces encontramos esas excusas. Primero es que queremos gratificaciones instantáneas y cada vez más. Es decir, estar en el sofá o estar viendo una serie, que obviamente muchísimas veces es necesario, es mucho más fácil, es mucho más cómodo que salir a hacer ejercicio, especialmente en un día, ¿no?, como puede ser a lo mejor hoy, ¿no?, un día aquí en Londres, de nuevo, lloviendo, por supuesto, o es mucho más cómodo o más reconfortante pues tomarte esa barrita de chocolate o ese trozo de pastel, ¿no?, más que tomarte una ensalada de verduras. Pero bueno, al final también es ese diferente forma de lenguaje que practicamos, que utilizamos, por recordar que la mente es habitual y la mente siempre va a buscar lo que le es conocido, de nuevo, porque lo que es conocido
utiliza menos energía, con lo cual siempre va a tener esa tendencia de ir a lo que ya es conocido, mantenerte en tu zona de confort, mantenerte dentro de los alimentos que conoce, mantenerte dentro de los hábitos que conoce. Y por eso queremos y eso es como funciona nuestro cerebro, ¿no? Queremos esa satisfacción instantánea, lo más fácil y lo que requiera menos esfuerzo. Luego también lo que nos ocurre es sobreestimar nuestra productividad futura. ¿Y a qué me refiero, no? Tenemos normalmente una larga lista de cosas que tenemos que hacer y pensamos que está muy bien pues posponer las cosas porque vamos a hacerlo más tarde y lo vamos a hacer incluso mejor, ¿no? Además es que nos convencemos de que mañana vamos a tener más tiempo, vamos a estar concentrados, vamos a tener más energía y verdaderamente vamos a hacerlo muchísimo mejor. Es una de las razones por las que encontramos excusas. Pero yo siempre sabéis que hablo de las heridas del alma. Y una de las terceras razones, hay muchísimas, pero la gran tercera de esas excusas es verdaderamente el entender. El entender por qué estamos en ese caparazón, ¿no? En esa zona de confort. Qué es lo que pasa en nuestro cerebro que verdaderamente nos está protegiendo del dolor y siempre nos lleva al placer, pero ¿de dónde viene eso? Porque ante la misma situación cada persona va a reaccionar de manera distinta, es decir, pues a lo mejor ir al gimnasio para mí pues es algo que efectivamente es una excusa que efectivamente me cuesta mucho vencer, pero para otra persona pues es lo más placentero del mundo, o para una persona a lo mejor hacer una sala de Clubhouse es un terror horroroso, pero bueno, para otra persona que me puedo incluir, bueno, pues es algo pues muy gratificante, ¿no? El poder compartir, ¿no? Y al final todo eso viene de nuestras creencias limitantes, de nuevo, de esos registros que nuestro cerebro ha ido creando ahí. Hoy vamos a hacer de nuevo un ejercicio para ver cómo podemos superar esas excusas que todos tenemos en el día a día. Entonces esas excusas nos protegen de nuestros miedos, verdaderamente de nuestros miedos, de nuestras creencias limitantes, nuestras heridas del alma. Recordar que están las creencias limitantes, pero para entender el origen de nuestras creencias limitantes tenemos que ir a nuestras heridas del alma, de coger el submarino e ir incluso un nivel a las fosas, un nivel incluso más profundo en el océano, para ver verdaderamente en ese iceberg, el pico de arriba. Recordar que es el 3%, lo hemos hablado en otras salas, de nuestro consciente. Toda la masa de abajo del iceberg es nuestro cerebro subconsciente, el que se nos ha creado hasta los 6 años. Y luego, si queremos verdaderamente entender el origen de esa toda masa del subconsciente, bueno, pues tenemos que coger ese submarino para ir ahí abajo. Y hablamos hace unos días en las heridas del alma, las voy a recordar rápidamente porque son el gran origen de nuestras excusas. Y hoy os voy a compartir algunas preguntas que podéis poner en práctica para encontrar esas heridas del alma. Estaban, si recordáis, esas 5 heridas que originan nuestras creencias limitantes, esos paradigmas, esas ideas que, ¿no? Como en una cancha de baloncesto, ideas bien por nuestros padres, la sociedad, la educación, incluso la televisión, nos van metiendo sin filtros en nuestro cerebro subconsciente hasta los 6 años. Y nos quedan 5 heridas que todos tenemos en mayor o menor medida, aunque normalmente son 2, 3 heridas las que pueden ser más profundas, que son las de estas 5 heridas, y nos hacen ponernos esa máscara, una máscara que nos protege, o nosotros pensamos que nos protegen de nuestras heridas, pero verdaderamente es esa máscara, esa personalidad que tomamos a lo largo de nuestra vida, que nos hace comportarnos de cierta manera y que nos hace encontrar esas excusas. Esas excusas porque cuando evitamos algo lo que estamos haciendo es evitar el dolor, un dolor profundo. Y esas heridas son causadas, esos dolor vienen de esas heridas que tenemos de la infancia, que son la herida del rechazo, con la herida del rechazo que normalmente se crea entre el vientre, cuando estás en el vientre hasta el año de edad.
te hace crear a lo largo, viene creada por el padre del mismo sexo o el progenitor del mismo sexo, y te hace crear esa máscara de huidizo, ese rechazo que en algún momento pues, con el progenitor del mismo sexo por algo que hicieron, pues tú te has sentido rechazado, y lo que hace es ponerte esa máscara de huidizo a lo largo de tu vida, de huir de cosas, de no querer existir, en algunos momentos de no creerte suficiente, porque te has visto rechazado, con lo cual tu mente interpreta de que efectivamente tienes que huir, tienes que desaparecer, porque no se te acepta. Y eso nos crea a lo largo de nuestra vida pues mucho miedo al pánico y mucho miedo a enfrentarnos a situaciones. Luego está la herida de la humillación, que es, pues está creada depende del padre, el progenitor, padre o madre, y cuidado, algo a aclarar y muy importante, que lo hablamos en aquella sala que hicimos de las heridas en profundidad. Las heridas no nos las han creado nuestros progenitores, o si somos padres no pensemos que nuestros actos van a crear esa herida en nuestros hijos, sino que hemos venido a trascender en esta vida pues a evolucionar y al final pues buscamos o se nos ponen en nuestro destino, en nuestra vida, ciertas heridas para que nosotros las superemos. Y estamos en esta vida, ¿no? Pues para superar esas heridas, para ser consciente, y por eso es tan importante el detectarlas y superarlas para seguir evolucionando. O sea, que no son los progenitores, sino cómo nosotros hemos interpretado estos actos. Lo digo a tema de culpabilidad, que nunca echemos la culpa a nadie, sino es una forma de evolución que tenemos en cada una de nuestras vidas. Y son las que nos causan nuestras creencias limitantes, y nuestras creencias limitantes van a causar nuestras excusas, con lo cual verdaderamente para superar nuestras excusas lo que tenemos que entender es el origen. Que además sabéis que es una de las fases que vamos a tratar en Alquimia Experience, en esa primera dimensión del mindset. Bueno, la segunda herida, que es la de la humillación, es cuando alguno de los padres que nos ha educado, pues nos hemos sentido humillados cuando estábamos en el momento de desarrollar el sexo, o estábamos jugando a lo mejor con alguno de nuestras zonas del cuerpo y nos han llamado la atención, la típica cosa que habréis visto a cualquier bebé, pues está tocando sus diferentes partes del cuerpo. Bueno, pues eso crea una máscara que se llama del masoquista, que no es necesariamente del masoquista como lo interpretamos todos, pero nos crea un miedo a la libertad, porque nos han llamado la atención, nos han dicho no hagas esto, con lo cual el no hagas esto lo hemos interpretado como que tenemos para ser aceptados en la sociedad, ser aceptados por nuestros padres, tenemos que hacer las cosas como otros nos dictan. Luego está la herida del abandono, que es cuando del sexo contrario, con el progenitor, que siempre se me traba la lengua ahí, del sexo opuesta, pues nos hemos sentido abandonados por alguna razón, y no porque hayan hecho nada de nuevo, nada en concreto, pero nos crea esa máscara de dependientes, y nos hemos sentido abandonados, con lo cual somos siempre dependientes. Y tenemos ese miedo a la soledad. Eso pasa mucho en las excusas de las personas de qué van a pensar de mí, no hago esto por lo que dirán, no hago esto por lo que piense mi marido, mi esposa, mis hijos, mis socios, etcétera, etcétera. Y crea esa dependencia, que son muchas de las excusas que a veces encontramos. Luego está la herida de la traición, que es con el sexo opuesto, con el progenitor del sexo opuesto, hasta los 4 años de edad aproximadamente, y es cuando con el sexo opuesto pues te ha prometido algo y te has sentido, no se han cumplido las promesas y te has sentido traicionado. De nuevo, tú te has sentido traicionado, no que te hayan traicionado, es muy importante hacer esa distinción. Y te pones en la máscara del controlador, porque como te has sentido traicionado, ahora tú quieres controlar todo, te has puesto esa máscara que te está protegiendo de esa herida incluso más profunda en tu vida, porque quieres controlar a los demás para que no te vuelvan a traicionar. Y es cuando tienes muchísimas excusas de no delegar, por ejemplo, no espera que lo hago yo, esto tiene que estar hecho a la perfección, porque tienes esa herida de traición, ese dolor
que te causaron de cuando eras pequeño. Y luego, por último, es la de la injusticia, que es la última que se crea hasta los 6 años. Y es cuando del mismo sexo, el progenitor del mismo sexo hizo algo que nosotros lo interpretamos como algo injusto. Y de nuevo es nuestra interpretación ante un mismo hecho. Pues a lo mejor Eliana lo interpreta como abandono, pero yo lo interpreto como injusticia. De nuevo, es lo que nosotros hemos interpretado. Y esto nos crea, como nos han tratado o hemos interpretado que nos han tratado de manera injusta, nos creamos esa máscara, esa personalidad de personas rígidas, de personas muy frías, de personas que queremos todo hecho absolutamente a la perfección, que a veces se puede confundir con esa máscara del controlador o de la traición, ¿no? Pero es mucho más profundo, es muy difícil explicarlo en profundidad en una sala. ¿Pero por qué os lo quería comentar? Porque verdaderamente para entender nuestras excusas, verdaderamente para tomar acción, tenemos que entender esas excusas. Al final son esas ambivalencias, de nuevo, de nuestro cerebro ante quiero hacer esto pero me siento incapaz, esas creencias limitantes que vienen de esas heridas del alma. Ante esa ambivalencia el cerebro se bloquea. Entonces, solo si verdaderamente curas esas heridas del alma, solo si verdaderamente llegas a entender qué es lo que te está causando, es cuando los puedes verdaderamente superar, cuando empiezas a entender tus creencias limitantes y cuando puedes ya entender cómo funciona tu mente, y cuando entiendes cómo funciona tu mente, pues puedes hacer absolutamente todo e incluso empezar a meter nuevas semillas en tu cerebro, nuevas formas de pensar, nuevos ideales a través de tu consciente para que entren en tu subconsciente y luego también en tu corporalidad, y al revés también, tomando ciertas acciones que te creen esos nuevos registros positivos en tu consciente y en tu subconsciente que cambien tus paradigmas y tu nueva forma de ver tu vida. Así que esas son las grandes heridas del alma, las que verdaderamente originan creencias limitantes, las que originan verdaderamente nuestras excusas. Y normalmente tenemos excusas bastante comunes, ¿no? Está la excusa de la falsa decisión. Esta es la típica excusa que a veces nuestra mente de nuevo crea porque toma cierta decisión que no tiene nada que ver con lo que tú verdaderamente quieres decidir. Me explico, por ejemplo, hoy no puedo hacer ejercicio porque tengo que lavar la ropa. Las típicas excusas tontas, ¿no? Que te estás engañando a ti mismo pensando que estás tomando una decisión cuando verdaderamente no estás tomando una decisión de lo que tienes que tomar una decisión, ¿no? La excusa del después lo hago, la mente también crea ese después lo hago, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que es yo creo que lo más común, el postergar. No, pues este año no voy a invertir en mi desarrollo personal, o este año no voy a hacer este curso, no voy a hacer no voy a optar por estar acompañada por mi coach, por mi mentor, o no voy a cambiar de trabajo, ¿no? Lo haré el año que viene, ¿no? El año que viene es mi momento, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la excusa de no tuve otra opción, ¿no? Que yo creo que ha pasado mucho, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Todos estaban fumando en la fiesta, yo también lo tuve que fumar, no pude evitar. Entonces la mente, como veis, es muy, muy, muy inteligente para crear esos nuevos registros, bien sean positivos o bien sean negativos. Pero una vez que tú sabes cómo funciona tu mente, cuando tú sabes cómo funciona tu sistema operativo, es cuando empiezas verdaderamente a ser capaz absolutamente de hacer todo lo que te propongas. Y eso es el primer bloque de la parte del mindset, una de las partes de primera dimensión de mindset, del método de alquimia Experience que está en Leadership Mindset Transformation junto con Metafórmula. El trabajar ese mindset y esa confianza desde esa integración, ¿no? Empezando a conocer nuestra mente, empezar a conocer de dónde vienen esas creencias limitantes y cuáles son nuestras heridas del alma, para empezar
a crear nuevos registros, bien a través de pues, nuevos mensajes o a través incluso, como comentaba, de la corporalidad, ¿no? De tomar acción. Bueno, pues ya tu mente empieza a crear nuevos registros de que efectivamente eres capaz, y la única forma, de nuevo, de colaborar con tu mente, no vas a cambiar cómo tu mente pasa tus ideas por tu subconsciente, pero sí puedes empezar a crear nuevas ideas, nuevos paradigmas, nuevas gafas de cómo ver la vida. Vamos a ver ahora un ejercicio, os voy a compartir un ejercicio, pero estaba hablando hoy mucho por el tema de las excusas y las heridas. Creo que es un tema muy común, que nos paraliza mucho, y que sobre todo yo claramente lo veo en mi vida, y estoy segura, ahora hablaremos en qué situación estáis, si os resuena, si hay alguna herida, alguna excusa que a lo mejor os esté paralizando, pero claramente en mi caso, y yo creo que no estoy sola en esta sala o ahora en Instagram, de cosas que hemos estado postergando, decir, bueno, pues el año que viene, ahora no es el momento, y eso lo que te está creando es ese nuevo registro en tu mente de no eres capaz. Y entonces, ¿para qué vas a intentarlo dentro de 6 meses? Porque ya tienes ese registro antiguo en tu mente que dice, bueno, Nieves, no lo intentes porque no eres capaz o no lo has terminado. Empezaste hace 6 meses y ¿sabes qué te pasó? Que no lo terminaste. Y es muy importante salir de ese bucle para efectivamente poder conseguir absolutamente todo lo que te propongas, que es el objetivo de este viaje de alquimia. Así que antes de compartiros el ejercicio, que luego lo compartiré, por cierto, en el grupo de Telegram, si no estáis, aprovecho para refrescar un poquito la sala. Si no estáis todavía en el grupo de Telegram, los que os estáis incorporando por aquí por Instagram, podéis pinchar aquí en mi perfil de Instagram y veis el enlace de Telegram, Liderazgo 360, y los que estáis aquí por Clubhouse, igualmente pinchar en mi nombre, vais a mi perfil y abajo podéis y si os interesa, si es algo que os está resonando, si estáis en ese bucle de excusas, bueno, pues recordaros que estáis todavía a tiempo de informaros y de hablar conmigo, mandándome un mensajito privado sobre el método de Alquimia Experience y sobre el bootcamp que he organizado del 17 al 21 de noviembre, donde vamos que es un bootcamp con mentorías después, con ese acompañamiento para que el 2022 efectivamente sea tu año. Así que si es algo que te interesa, todavía estás a tiempo en mandarme un mensajito y lo hablamos, o si tienes curiosidad, lo hablamos, o si te perdiste el webinar del otro día, del jueves pasado, puedes ver la grabación también en mi perfil aquí de Instagram, para ver de qué se trata ese método de alquimia y de qué va el bootcamp de Alquimia Experience. Bueno, pues me gustaría saber qué excusas soléis encontrar, o si alguna de estas heridas os han resonado. Aunque vamos a hacer hoy, os voy a compartir un ejercicio que os puede ayudar. Así que, abriendo micrófonos, me gustaría saber qué os ha resonado de este tipo de excusas en vuestro día a día, en vuestra vida. Buenos días, María Pilar. Muy buenos días. Perdón que ha habido un momento que me ha entrado una llamada, pero como ya sabía el tema de las heridas, mira, yo creo que las heridas o las excusas, a ver, todo el mundo ponemos excusas, y el que diga que no lo hace, bueno, como se lo dice mi mente, como un bellaco, pero también quiero traer, por darle un poco la vuelta, ya sabes que yo sé que a ti eso te gusta, cuántas veces las heridas te hacen todo lo contrario. Lo típico que te has sentido, a lo mejor lo que decías tú, ¿no? Abandonado, o esas veces que siempre te dicen, es que tú nunca terminas lo que empiezas, no sé qué, y precisamente te ayudan a poner la excusa contraria, en plan de no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer para conseguir, o para darle la vuelta a esto que a mí me han dicho siempre. Porque las otras excusas ya sabemos que todos nos las ponemos, y que bueno, pues hoy hace mucho frío para salir a andar,
hoy llueve, hoy no me han dado todavía el último dato micronésimo para terminar el contrato. Todos nos las aplicamos, pero si reflexionamos un poco, creo que esas heridas también nos ayudan a quitarnos las excusas y a continuar en el camino. Muchas gracias, Nieves, como siempre, y deseando que llegue Alquimia. Muchísimas gracias, María Pilar. Y qué razón tienes que a veces esas excusas, ¿no? Efectivamente lo que hacen a veces es coger el toro por los cuernos, que no me sale, no, hoy necesito más cafeína, el toro por los cuernos. Y es porque también eso viene de otra excusa, de otra herida, perdón, ¿no? Porque normalmente tenemos varias heridas y a veces unas tapan a otras. En el momento que nos vamos curando una herida, a veces sale alguna otra herida ahí abajo. Y efectivamente las puedes utilizar a tu favor, como bien dices, María Pilar, como todo, ¿no? Sé dónde estoy, al final es ser consciente, sé cuál es esa herida y te la puedes, y efectivamente es una forma de aprendizaje y es una forma de curar, ¿no? Y que te sirva, como hablamos en otra sala, que tu pasado te sirva de trampolín y no de sofá, ¿no? No para quedarte ahí acurrucado o escondido, escondida, sino que te sirva verdaderamente de trampolín. Muchísimas gracias, me lo quedo, lo añadimos aquí a la lista, que te sirve de trampolín. Muchas gracias, María Pilar. Buenos días, Itza. Buenos días, Nieve, buenos días a todos. Las excusas, yo las veo o las siento relacionadas con el miedo, con ese miedo que nos da algo nuevo, desde a probar una comida nueva. He visto como personas se reaccionan ante una emoción, ante una comida nueva con una emoción muy fuerte y aunque en mi caso siempre lo llevo a la reflexión, ese ejemplo a todo lo demás. Y si lo pruebas, ¿qué? ¿Verdad? Por supuesto me incluyo en eso, porque una fobia es como una fobia, y aunque no lo racionalizamos de esa manera. Lo que yo me recomiendo a mí misma, cuando tengo esas nuevas fobias ante algo diferente, es como los niñitos pequeñitos, de a poquito, sin pensar, porque si pienso, en lugar de meterme más, he hecho para atrás. Entonces, sin pensar, quizás vuelvo al cielo, me voy metiendo en el océano. No es sencillo, pero resulta, y a veces pues no toca otra que saltar. Y sí, cada uno desde nuestras propias heridas. Interesante tu relato y tu exposición, te lo agradezco. Identificar de dónde vienen esos miedos, que muchas veces no sabemos. Interesante quizás dejarlos en el pasado, aun cuando conocerlos nos ayude, ¿no? Y si no sabemos, pues, como puede ser en muchos casos, pues bueno, hacer así como que ni modo, subir los brazos, bajarlos y seguir. Interesante todo esto. Muchísimas gracias, Nieve. Feliz día a todos. Gracias a ti, Itza. Voy a ir compartiendo y ahora seguimos tres pasos para superar nuestras excusas, porque a veces somos de nuevo muy creativos. El primer paso luego lo compartiré por Telegram, pero de nuevo, si tomáis acción, si escribís, sabéis que la corporalidad y el simplemente hecho de escribir os va a ayudar a asimilar el conocimiento muchísimo mejor. El primer paso, si recordáis, es que escribáis, y recordáis, hicimos al principio, cuando empezamos con el viaje de Alquimia Experience, y hablando de las características de los alquimistas, hablamos de que hacen una auditoría de su vida, ¿no? De las personas que verdaderamente quieren transformarse, pues hacen una auditoría. Yo os compartía, pero cada persona puede tener más o menos áreas de abundancia, ¿no? Hacen una auditoría de dónde están en sus áreas de abundancia, ¿no? En la vida interior, en la salud, la familia, en la carrera, en las finanzas, círculo de amistades, el estilo de vida, la aventura y el área de impactar, ¿no? De dejar el legado. Ese es el primer paso, y los que no estabais en esa sala tenéis el resumen en el grupo de Telegram. Como el segundo paso, lo que te animo es que hagas un inventario de excusas y que hagas un inventario de esas excusas que te estás vendiendo.
y te dices a ti mismo para no ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Una vez que tengas esas 8 áreas o 10 áreas que son importantes para ti, de abundancia en tu vida, segundo paso, que escribas un inventario de excusas que sueles utilizar, que sueles crearte para no ser la mejor versión de ti mismo o de ti mismo en estas áreas. Y que escribas cosas como qué te lo está impidiendo, qué te está impidiendo no ser la mejor versión de ti misma en tu salud, por ejemplo, qué es lo que te está impidiendo ser la mejor versión de ti misma en las finanzas, qué es lo que te está impidiendo ser la mejor versión de ti misma en tu emprendimiento, por ejemplo. ¿Qué hay en ti? Que te preguntes, ¿qué hay en mí que me lo está impidiendo? Y de esto que me lo está impidiendo, ¿qué es lo que depende solamente de mí? Y de eso que depende solamente de mí, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que quiero hacer ahora mismo? Hoy, lunes 4 de octubre. Algo importante relacionado con las heridas, con esas excusas, es que te preguntes qué miedo tienes asociado a hacer lo que verdaderamente quieres hacer, ese emprendimiento. ¿Qué miedo tienes asociado? ¿De dónde surge? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? ¿Cómo sería tu vida de aquí a 5 años si te atreves ahora mismo a superar ese miedo, a tomar esa acción, a tomar esa decisión? O lo contrario, ¿qué persona serías de aquí a 10 años, 5 o 10 años, si siguen sin superar esas excusas? ¿Qué ejemplo serías para ti y los tuyos si actúas a pesar del miedo? ¿Qué ejemplo darías para ti y los tuyos y para ti mismo si actúas ahora mismo a superar ese miedo? Ahora que sabes de dónde salen esos miedos. ¿Qué puedes hacer esta semana para poner en marcha que todavía no has intentado para conseguir los resultados que quieres conseguir? O por el contrario, también, ¿cómo sería tu vida si no te atreves y si sigues apostando por ese miedo? Si sigues escuchando a ese miedo. ¿Vale? Ese tipo de preguntas. Luego las compartiré en Telegram. Primero, esa auditoría de tu vida. Segundo, ¿qué excusas muy creativas a veces nos estamos inventando todos? ¿Y qué preguntas te vas a hacer para verdaderamente tomar una decisión de lo que vas a hacer esta semana en relación a esos miedos, en relación a esas excusas? Y luego el tercer paso, una vez que has detectado esas excusas, ¿qué 3 cosas, solamente 3, podrías hacer esta semana que te hagan sentirte incómoda o incómoda? Y que te van a hacer acercarte a esos objetivos, a esas metas que quieres conseguir para el próximo lunes. Vamos a ver, próximo lunes 11 de octubre. ¿Qué 3 cosas vas a hacer esta semana que te van a hacer sentir incómodo o incómoda? ¿Vale? Así que os dejo ese ejercicio, lo pasaré luego por Telegram, para detectar tus áreas importantes de abundancia, las excusas que te estás planteando y de dónde vienen ese tipo de preguntas y qué va a ser de ti si sigues escuchando a tus excusas o qué va a ser de ti si finalmente consigues sobrepasar esas excusas que te estás poniendo a ti mismo. Y por tercero, ¿qué 3 cosas? 3 cosas que te van a hacer sentir incómodo o incómoda y vas a hacer esta semana, antes del 11 de octubre. Así que ahí lo dejo, a quien quiera coger el reto de esta semana. Bueno, vamos a seguir abriendo micrófonos. A ver, quien quiera hablar, porque no sé si vamos a tener tiempo para todos, que nos quedan 5 minutitos, que quite el micrófono y que comente qué os ha resonado o qué tipo de excusas o qué tipo de miedos o creencias limitantes tienes. Hola Nieves, buenos días Marco. Buenos días Marco. Un poco agitado, que estoy haciendo ejercicio otra vez. Le quería
comentar, precisamente no había hecho ejercicio en todo el día, había estado poniendo excusas para no hacer nada. Y ahorita que vi el tema de la sala, dije, no, ahora no les voy a poder justificar de ninguna manera que no he hecho ejercicio, así que voy a hacer ejercicio. Gracias al tema, muchas gracias por eso, porque me ayudó. Por un lado, rápidamente comentar, en el caso de aquí de México, yo soy de la idea de que las excusas es algo que somos expertos en México, no sé en otros países, pero en México, por ejemplo, hay una excusa, por ejemplo, que quizá no se oiga en otras partes, pero he oído que nos dicen que somos los hombres y las mujeres del mañana. Porque siempre decimos, mañana lo hago, no hay ningún problema, entonces por eso somos los hombres y las mujeres del mañana en México. Llegaron a decirnos eso, seguramente no todo el mundo lo ha oído, yo lo he oído. También otra cosa, recuerdo que aplaudimos la excusa, porque por ejemplo, recuerdo que mi abuelo mi mamá, porque él había muerto cuando yo nací, decía que de chiquito le decían, oye, ve a hacer esto, estaba chiquito, todavía no hablaba bien, y él se ponía, doblaba sus manos y decía, así checo, y entonces, o sea, para no hacer nada era su justificación, era su excusa, y lo aplaudían. Bueno, ¿a qué voy? A que somos muy buenos para fomentar la excusa. Y bueno, muchísimas gracias, porque gracias al tema y a lo que han estado mencionando, pues aquí estoy haciendo ejercicio. Vamos a terminar mientras termina el programa. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias a ti, Marco, y me alegro de que efectivamente te haya servido, aunque sea para que ya es importante el mover el cuerpo hoy, y me comprometo a que después de esta sala me cambio y veo que acaba de dejar de llover, me voy al gimnasio. Así que compromiso y excusa eliminada también por mi parte. Muchas gracias, Marco. ¿Quién más quiere compartir pues esas excusas que solemos crear, o alguna excusa a lo mejor creativa que has utilizado, o algún miedo que estás teniendo en estos momentos y no sabes exactamente de dónde te puede originar? Eliana, sí. Hola, adelante. buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Yo soy de Caracas, Venezuela. Yo me estoy trasnochando trabajando. Mira, yo pienso que una de las excusas para mí es que no me levanto temprano porque me acuesto tarde creando, trabajando. Y si bien es cierto, claro, tengo que recuperar esas horas de sueño, pero va más allá de eso. Va más allá de que, bueno, yo soy súper friolenta, ¿no? Pero digo, el frío, me acosté tarde y me levanto hasta cuando el cuerpo me diga, párate. Y yo digo, entonces compenso lo que dormí toda la mañana, lo compenso durante el resto del día. Y yo cambié mucho mi estilo, porque yo tenía como 4 años haciendo yoga a las 5 de la mañana, cardio en ayunas, todo eso. Pero desde la pandemia para acá que he emprendido, sí, por motivos de ruido, de internet, me ha funcionado mejor que estar en la noche trabajando. Pero siento que sí estoy abusando del dormir en la mañana. Claro, hay algo detrás de eso que no lo he hecho consciente, de flojera, porque yo digo, bueno, Eliana, con 7 horas que tú duermas es suficiente, pero a veces llego hasta 10 horas a dormir. Entonces yo digo, no sé si será el cansancio del trasnocho, pero sí me gustaría como que regular un poco eso. Entonces, claro, sí me cuesta. El ejercicio lo hago, hago yoga, hago cardio, así sea a las 11 de la noche, pero lo hago. ¿Y cómo te está impactando en tu día a día ese cambio de horario? Y además, según estás hablando, fíjate, ya has creado un registro negativo. Y te estás dando cuenta ya que el registro ese negativo que estaba comentando anteriormente, de que nuestra mente, en el momento que dejas de hacer cosas, crea ese registro negativo y va a pensar que Eliana no es capaz, o está pensando ya, de hecho, que Eliana no es capaz de levantarse temprano para hacer pues sus yogas, sus meditaciones. Es una excusa que ya está creando tu propio cerebro. Importante que te preguntes cómo está afectando a mi salud y cómo está afectando a mi vida.
que no me despierte temprano. No, y lo peor del caso es que toda mi vida yo he sido madrugadora, toda mi vida, excepto de la pandemia para acá, que cambié el ritmo de vida por el tema del internet, que de repente tengo que grabarme de noche porque no hay ruido, el internet fluye mejor, toda esta serie de cosas sí las tengo que tomar en consideración, que no las puedo hacer de día. Pero, claro, si me acuesto a las 3, 4 de la mañana, imposible que me pare a las 6 de la mañana, o sea, es imposible. Pero sí siento a veces que va más allá de que rayo en la pereza, ¿no? De decir, wow, son las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, y a veces me despierto porque mi gato me despierta pidiéndome comida, entonces... Te animo por terminar la sala, además, Eliana, pero un ejemplo muy bueno que yo creo que todos nos vemos representados.